Bustamante, soy representante del colectivo Mujeres de Asfalto en el proyecto Yo Presidenta. Un saludo a todas, todas y todes quienes nos acompañan el día de hoy. Quisiéramos agradecer de igual manera a quienes nos miran desde nuestras plataformas digitales, Amandla Medio y Mujeres de Asfalto. El día de hoy nos enfocaremos en el rol del CNE en las elecciones de Ecuador 2021 desde la perspectiva de género. Es necesario partir indicando que una de las banderas de lucha por el movimiento de las mujeres en el país ha sido la incorporación en la norma y en el cumplimiento de la paridad, en el marco de los derechos de la participación. La Constitución ecuatoriana, aprobada en el 2018, recoge la necesidad de garantizar los criterios de equidad y paridad de género en las contiendas electorales. Quisiera dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, quienes nos acompañan. Joana Romero, abogada feminista, docente universitaria, miembro de Bolena Género y Diversidades. Bienvenida, Joana. De igual manera, quiero dar la cordial bienvenida a Daniela Iturralde, quien cuenta con más de 15 años en la defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes y en la actualidad es coordinadora del área de participación y democracia de la Fundación FUDENA. Chicas, bienvenidas a este espacio, qué gusto poder contar con ustedes y bueno, para poder hacer un poquito dinámica la reunión, el panel, quisiera que brevemente ustedes nos comenten un poquito de su experiencia, de su participación, para que nuestros televidentes, nuestros seguidores les puedan conocer un poquito más también. Adelante, Joana. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, y un gusto, Daniela, por el espacio. No sé si mucho más se puede agregar a lo que mencionaste, Jessica. Soy abogada de formación y actualmente también docente universitaria. Mi participación con organizaciones mujeres y organizaciones feministas viene desde Cuenca, de donde soy. Actualmente yo vivo en Argentina y trabajo de cerca con el Cabildo de Mujeres de Cuenca, y estuvimos participando desde hace 2 años que venimos trabajando, impulsando todo lo que significó la lucha por las vicealcaldías, el reconocimiento de la paridad en esos espacios, y que bueno, hubo un gran avance en los últimos meses, el año anterior quizás cuando ya llegó el caso a la Corte, y bueno, esperamos todavía con la decisión. Muchas gracias, Joana. Qué interesante y qué gusto poder contar con tu presencia en este lunes feminista. Daniela, qué gusto también contar contigo. Me gustaría que de igual manera nos comentes tu experiencia. Vi que tienes 15 años en la defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes. Me parece genial y nos gustaría que nos comentes un poquito más. Sí, muchas gracias primero por el espacio, porque es importante el poder, desde la perspectiva de nosotros como mujeres, poder hablar sobre estos temas que de cierta manera se han convertido en un tabú, ¿no? Para nosotras mismo como mujeres, y mucho más cuando dentro de las organizaciones políticas las siguen liderando hombres, ¿no? Sin querer generar una negativa frente a ellos, pero desafortunadamente es lo que aún vivimos en nuestro país. Y quienes estuvimos de cerca en las elecciones presidenciales y asambleístas, en las elecciones nacionales en este año, pues vimos de cerca realmente cosas que nos asustan como mujeres, ¿no? Pero creo que en eso ya lo iremos topando más adelante. Bueno, realmente tengo actualmente 29 años. Yo inicio en este proceso a partir de los 12 años, en este proceso de defensa de los derechos de niñez y adolescencia. Y cuando estábamos nosotros, guambras, nos preguntábamos qué va a pasar cuando cumplamos 18, ¿no? Porque la Constitución y el Estado como tal te deja desamparado al día que cumpliste 18 y a tu suerte, ¿no? Entonces, en la actualidad nosotros con varios compañeros, con Nicky Bravo, quien lidera el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, creamos un grupo de jóvenes, ahora ya jóvenes, quienes estamos en defensa y en pro de los derechos de niñez y adolescencia desde la sociedad civil. El poder generar nosotros como jóvenes, activistas también, y ahora conscientes de que no nada más necesitamos del activismo, sino que este tiene que ir de la mano con los espacios de poder y con los espacios de decisión, porque creo que a todos quienes venimos del activismo, quienes nos han costado las luchas,
Estamos conscientes que si un compañero o alguien que no está sensibilizado frente a los temas que defendemos, pues es muy complicado después poder generar leyes y la sensibilización frente a los servicios públicos en estos temas que nos atañen, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como movimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ahora también que estamos manejando este tema, estamos enfocados en justamente esto, ¿no? Sensibilizar a quienes ya ganaron las elecciones, a quienes están en Parlamento Andino, en Asamblea Nacional, al propio presidente de la República, porque independiente de la línea, hay que generar una conectividad entre el gobierno y la ciudadanía para generar una estabilidad de gobernabilidad, ¿no? Creo que es lo más importante y es lo que todos los ecuatorianos, independiente, hombres, mujeres, niños, adultos, tercera edad, discapacitados, todo el mundo es lo que queremos, una estabilidad de este gobierno que empieza el 24 de mayo con todos los inconvenientes y los problemas que tenemos. Entonces, eso es en lo que nosotros estamos actualmente, estamos también enfocados en el tema de las vacunas para nuestros niños, para nuestros niños de la primera infancia de 0 a 5 años, que se ha dejado de lado. Hay vacunas que quieren incluso desaparecer del sistema de vacunación, que es algo bastante preocupante. Entonces son temas que los hemos venido tratando, los queremos fortalecer ahora con las nuevas autoridades que están ingresando. Y nada, nuevamente agradecerles a ustedes este espacio que necesita ser fortalecido, necesita ser fortalecido con criterios desde las mujeres, porque definitivamente con la dureza que nosotros podemos tener como mujeres, también tenemos la sensibilidad que nos caracteriza como tal. Muchísimas gracias, Daniela, y totalmente de acuerdo. Justamente el tema de la sensibilización y la concientización ahora más que nunca es sumamente necesaria y es necesario ir generando estos espacios con el actual gobierno. Muchísimas gracias. Y bueno, para dar inicio al panel de preguntas, voy a iniciar con Joana. Con Joana, bueno, nosotros hemos visto que en diversas ocasiones las autoridades del CNE han manifestado públicamente su compromiso con la participación política de las mujeres y ha destacado que en los reglamentos establecidos responden a la voluntad política del CNE. Entre estos reglamentos encontramos relación directa con todo lo que es alianzas electorales, democracia interna, inscripción, calificación de candidaturas, debates, entre otros. Ahora, la pregunta que nosotros hemos planteado es, ¿consideras que el CNE realmente garantizó y cumplió con lo que se encuentra establecido dentro del reglamento en las elecciones que acaban de pasar, Ecuador 2021? Bueno, gracias, Jessica, por la pregunta. Digamos, me parece todavía que es prematura la posibilidad de hacer una evaluación digamos, más sólida de lo si es que el CNE cumplió o no. Pero pensándolo en términos generales, pensando que, digamos, hay un marco constitucional y normativo, y además que es un marco normativo lo que está recientemente puesto en vigencia por la última reforma que tiene el Código de la Democracia, creo que el CNE, como muchas de las otras instituciones del país, como muchas de las autoridades en órganos descentralizados, han manejado el tema de género y en particular el tema de paridad como una cuestión muy formal. ¿A qué me refiero con esto? Como que hay una lectura de que la paridad significa una cuestión netamente cuantitativa de mitad hombres y mitad mujeres, sin entender, digamos, el contenido político y demás práctico que tiene la paridad. Entonces, pensando en que no es la paridad una innovación en la última reforma al Código de la Democracia, que esto viene de antes, incluso de la Constitución del 2008, creo yo que el criterio ha sido siempre ¿no? Siempre mostrar como una cuestión que es netamente formal, de sumatoria, en donde no importa mucho cuál es el papel de la mujer en tanto se vea formalmente que hay mujeres, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, la experiencia que
que tuvimos con la situación de las vicealcaldías en Cuenca y que después pudo reflejar en el resto del país fue concretamente esto, ¿no? Cuando efectivamente llega a ponerse en disputa los espacios de poder con los hombres, las lecturas de las normas, las lecturas de los reglamentos, de las leyes e incluso de la propia Constitución son siempre a pensar que la paridad supone que hayan mujeres, pero que esas mujeres no estén disputando los espacios que aparentemente le pertenecen a los hombres. Entonces, digo un ejemplo de las últimas elecciones. El debate presidencial, si bien incorporó al menos en la primera vuelta preguntas en torno a la situación de las mujeres, no eran preguntas que ponían en realidad el debate de la problemática de mujeres en contexto, ¿sí? Entonces es mencionar a la mujer como si eso fuera poner en debate la problemática estructural de las mujeres, como si, y ahí agotas todo, ¿no? Lo mismo sucede en, digamos, el CNE un poco, como para cerrar la respuesta, el CNE un poco proyecta lo que sucede en todas las otras dimensiones de la democracia, ¿no? Partidos políticos, la propia ciudadanía e incluso otras instituciones, ¿no? Pensar la paridad como algo mucho más formal, como cuando digo formal me refiero a esto, ¿no? Que es una simple sumatoria que no implica robar los espacios que históricamente han sido pensados para los hombres, ¿no? Entonces, yo no creo que el CNE haya cumplido con ese rol, pero no es que no lo haya cumplido ahora, no lo ha cumplido nunca, pero porque la comprensión de paridad es errónea, es descontextualizada, es una simple cumplimiento formal de lo que dice la ley. Sí, así es. Muchísimas gracias, Joana. Y justamente relacionado a lo que tú me acababas de comentar, va direccionada también la siguiente pregunta que nosotros hemos planteado. La implementación de las cuotas de género justamente y las acciones afirmativas que se encuentran establecidas en el Código de Democracia son avances significativos. Sin embargo, nosotros hemos podido evidenciar que se debe atravesar varios obstáculos para su eficacia real, lo que tú comentabas justamente la aplicabilidad. Por ejemplo, hay barreras de tipo institucional, pues las mismas organizaciones políticas, no son paritarias, ni en sus afiliados, ni en sus adherentes, y menos en sus directivas. Entonces, en base a esto, nosotros en estas elecciones pudimos evidenciar justamente que las mujeres no son cabezas de listas, no lideran listas. ¿Qué consideras que se debe hacer en los partidos y en los movimientos para cambiar esta situación que vemos que sigue siendo real y se sigue dando en nuestro país frecuentemente? Daniela, me gustaría que me comentes más o menos lo que tú piensas, tu perspectiva frente a esta situación que se sigue dando, pese a todos estos reglamentos y modificaciones que se han venido dando. Bueno, sí, como tú ya manifestabas, sí es un avance sumamente importante el poder ya tener dentro de la Constitución y el Código de la Democracia que establezca que el Estado es el garantista de poder generar esta paridad, ¿no? Hombre-mujer, que es una lucha, ¿no? Es una lucha y no es que una abre los ojos y está hecho, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas lo hicieron y lo lucharon y lo tenemos. Ahora no somos nosotros quienes tenemos que hacer en la práctica. Entonces, imagínate que partiendo porque primero tuvimos una sola mujer en todos los 16 binomios de candidatos a presidente, que fue Jimena Peña, fue la única mujer, partiendo por ahí. Solo 4 mujeres fueron cabeza de listas dentro de las 17 listas asambleístas nacionales. Entonces, eso realmente hace generar que desde las primarias que se generan en los partidos políticos, tomando en cuenta que tampoco es que los hombres han tenido garantizado desde el CNE, hablando como institucionalidad, ¿no? Como ciudadanos en general, no se ha tenido esta real práctica de democracia, ¿no? Partiendo por ahí, y mucho menos todavía las mujeres. Entonces, realmente es importante primero la sensibilización y evidenciar desde nosotros como mujeres. De hecho, por eso es que yo manifestaba en un inicio cuán importante es que nosotros podamos difundir a la ciudadanía y evidenciar que nosotros como mujeres estamos aquí, no es que no nos desinterese el tema, nos interesa el tema y nos interesa lucharle y nos interesa
todos los días poder generar nuevas cosas propositivas para poder generar después, para las próximas generaciones y para nosotros mismos poder definitivamente tener ya las leyes que se cumplan, ¿no? Como tú decías, como decía Joana hace un momento, o sea, es bonito no verlo en el papel, pero a la práctica realmente no se ha generado nada a partir de eso. Adicional, yo creo que también hace falta una reforma a este Código de la Democracia que yo espero y aspiro que se la haga y se la manifieste durante este nuevo periodo legislativo. ¿Por qué? Porque nada más quedan las organizaciones políticas como un mero membrete y un mero papel. Quedan las elecciones de las primarias nada más por cumplir. Tenemos, no estoy clara cuántos binomios cumplieron con esta cuota de paridad, pero tenemos un binomio ganador que no tiene, que no cumple con la paridad y no ha pasado nada, ¿no? Tenemos varios asambleístas igual que tienen, no han cumplido tampoco, y eso también hay que hacer un seguimiento al CNE y ver cuáles son las sanciones o cuál va a ser el estate quieto para las organizaciones políticas que no hayan cumplido con esta cuota, porque las hay, no hay que tapar el sol con un dedo, las hay. Entonces, para mí lo importante es poder generar empezar desde la sensibilización, desde nosotras las mujeres y la visibilización de todas estas cosas de que la ley no se cumple. Nosotros como mujeres estamos totalmente invisibilizadas. Todo el mundo sabe que sí, hay que cumplir con una cuota, con una cierta cuota, con un porcentaje que recordemos que en esta ocasión fue del 15%, la siguiente será del 30% porque es progresivo, ¿no? Y terminaremos, se supone, entre comillas, subrayado y en cursivas, que terminaremos en un 50% de cumplimiento de la paridad de género. Entonces, cuán importante es también que observar desde la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral cuál ha sido su accionar para poder hacer vigilancia desde esta dirección, que es quien opera con las organizaciones políticas directamente, sean partidos o movimientos, cuál ha sido su accionar para poder garantizar esta paridad, ¿no? Porque nada más el CNE se limita a recibir un listado de la directiva del partido y lo inscriben y listo, y hasta ahí llega y ahí termina, ¿no? Entonces, cuán importante también es fortalecer la educación cívica y democrática dentro de nuestro país. Tenemos a los adolescentes de entre 16 y 18 años que votan facultativamente, pero ¿qué ha pasado también con ellos, no? Han llegado también a ciegas a votar en estas últimas elecciones, que realmente también el CNE se ha visto desnudado frente a todas las falencias y deficiencias que ha tenido. Afortunadamente en esta segunda vuelta algo logró nuevamente poder recuperar la confianza como ecuatorianos, pero realmente en la primera vuelta fue bastante cuestionable, ¿no? Bastante, creo que eso fue a nivel nacional bastante cuestionable cuál fue el accionar como institución. Entonces, hacer un llamado a las organizaciones políticas, a quienes estamos dentro de la política como tal, un poco más partidista también, el que podamos generar este vínculo con esta dirección de organizaciones políticas, con el Instituto de la Democracia también, que es parte del Consejo Nacional Electoral, para poder identificar cuál ha sido el accionar frente a las organizaciones políticas, qué es lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Y nosotros también, ¿no? Ser vigilantes y estar vigilantes frente a lo que se ha hecho también como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Aunque como mujeres creo que, no creo, estoy convencida que jamás nada será mínimo para nosotros, ¿no? Siempre queremos más y más y más porque es la progresividad de los derechos que todas queremos alcanzar, ¿no? Para tener una equidad y una igualdad en nuestro país, y más en este tema que es bastante delicado, y como yo decía en un inicio, también se genera de cierta manera en un tabú, ¿no? Porque todo el mundo sabe que tiene que haber una paridad de género, pero cuántos lo cumplen o cuántos lo cumplimos o cuántos exigimos que se cumpla. Adicional a esto también, hablando también de paridad, también entra la violencia política que existe, ¿no?
cuántas denuncias ha habido dentro del CNE y cuál ha sido el proceso que se ha llevado. Primero dentro de las organizaciones políticas y ya posterior con el CNE también, ¿no? Porque hay la violencia política y con la hemos vivido muchas de nosotros, pero desafortunadamente el no confiar también en la institucionalidad como tal nos limita, ¿no? Nos limita a no hacerlo público, pero también eso es un llamado de atención a nosotros, ¿no? A nosotros porque sí deberíamos de evidenciar también la violencia política que existe y que debemos ya empezar a desterrar, y creo que la mejor forma de hacerlo es haciéndolo público. Así es, Daniela, y justamente voy con la violencia política. Eh, Justamente nosotros entendemos, ¿no?, a la violencia política que se emplea para lograr principalmente un objetivo, un fin político que puede variar según el tipo de perpetrador. En este caso puede ser desde agentes del Estado, partidos políticos u otros grupos con intereses políticos, siendo parte del resultado de un proceso. Este tipo de violencia se puede manifestar de diferentes formas. Ahora, y es justamente como tú mencionabas, se hicieron públicos muchísimos casos en los cuales se dio paso a la violencia política. La pregunta que ahora planteamos es, ¿el CNE tuvo una real incidencia para frenar o reducir la violencia política hacia las mujeres en este proceso? ¿Cuáles son las críticas que visualizas y las recomendaciones que nos podrías hacer con miras hacia el futuro? Basándonos justamente en este tema de la violencia política, Joana, que lamentablemente, como les comentaba, muchos casos se hicieron públicos, sin embargo, hasta la actualidad no ha habido pronunciamientos oficiales o no se ha realizado un seguimiento. Considero, y algo que comparto, Daniela, que tú mencionabas, que como parte de la sociedad civil que nosotros venimos formando, es necesario que estemos vigilantes, atentos y no perder este tipo de situaciones, porque la única manera de frenar es hacerlas públicas. Joana, te doy paso a continuación. Muchas gracias. Sí, hay un informe si no estoy mal, es un informe de ONU Mujeres con relación a la violencia política, y justamente indica que los principales perpetradores de la violencia política a las mujeres tienen como varias dimensiones, ¿no?, en las cuales están ubicadas. La regla general es que sean sus propios coidearios políticos, es decir, los propios miembros del partido o movimiento político son los principales perpetradores. Luego, los perpetradores de violencia política también están las instituciones estatales, ¿sí?, no solamente de la función electoral, sino de otras instituciones, como bien sea en la dimensión pública, en el desempeño del cargo, me refiero, o por ejemplo, fuera del cargo, por ejemplo, en un comentario en redes sociales. Pero luego a esto también se suma la ciudadanía, y uno que es muy particular, que a veces tiende a perder la dimensión del espacio político, que es la violencia que se da de parte de familiares de las mujeres candidatas, autoridades electas o defensoras de derechos humanos, que es lo que también incorpora el código. Entonces, en este sentido, yo particularmente, sin haber hecho un rastreo muy detallado de lo que el CNE hizo o no hizo en las últimas elecciones, creo que el mismo hecho de no haber podido, que no sea visible la acción del CNE como una política para evitar esto, creo que eso ya es un primer inicio, ¿no? Y yo creo que eso responde como a dos cuestiones. Por un lado, el CNE asume que la tarea de controlarla o evitarla, o la prevención de la violencia política, es una responsabilidad de la propia candidata. Y que por eso asume que en la medida que no hay una denuncia por parte de las mujeres agredidas, el CNE no tiene mucho que intervenir. Entonces, en la fase, digamos, de lo que sería prevención, el CNE tiene una tarea muy importante, que es justamente iniciar una política de prevención que tiene que atravesar toda la institución del CNE, y eso implica trabajarla en los propios espacios
o sea, en sus direcciones provinciales, pero particularmente, por eso decía el dato inicial de quiénes son los perpetradores, en las propias organizaciones políticas. ¿Sí? Yo creo que ahí corresponde una gran campaña por parte del CNE de no solo concientizar, porque la tarea del CNE ya no solamente de, digamos, decirles qué está bien y qué está mal a las organizaciones políticas, sino además tomar medidas activas sobre eso. Y con eso me refiero a disponer sanciones, ¿sí? Y luego está la otra dimensión ya de la judicialización de estos procesos judiciales, que ahí en cambio la tarea del Tribunal Contencioso Electoral es súper importante. En la medida que llegan denuncias por violencia política, como es iniciar los procesos respectivos. Entonces ahí, digamos, pensando en la pregunta que planteabas, Jessica, la crítica sería esto, ¿no? Primero, que el CNE tiene que tomar en cuenta que el trabajo de prevención de violencia política no tiene que recaer sobre las propias mujeres, es decir, no somos nosotras quienes tenemos que salir a hacer campaña para que no nos agredan, sino la propia comprensión de la democracia y la propia idea de una digamos, del derecho de participación política que tiene no solo las mujeres, sino la ciudadanía, implica que la política no sea agresiva. Y luego comprender que, además de que no es una responsabilidad nuestra, sino que es una responsabilidad del CNE, no se puede caer en esta minimización de las prácticas de violencia política, ¿no? Es decir, pensar que un comentario donde se le dice alguna cosa a una persona, en la medida que personalmente la autoridad no lo percibe como agresión, eso no supone una agresión. La persona agredida no puede mirarlo como si, es decir, a lo que voy es, la violencia política no tiene que ser mirada por quien audita eso, ¿sí? Sino por quien controla, sino tiene que estar puesta desde el punto de vista de la propia persona agredida. ¿Por qué? Porque justamente es de estas las razones que tiende a hacer que la autoridad minimice los hechos. Y ese es un tema que yo no he visto en el Tribunal Contencioso Electoral todavía, cuántas causas se iniciaron por esto, entonces, cuántas sentencias hay al momento, pensando en que esta era la primera experiencia que iba a tener el Tribunal Contencioso Electoral, y sin embargo hay, no solo de las elecciones y del proceso de campaña, sino desde que se dictó mismo la ley, ¿no? Las reformas. Hay varias experiencias, por ejemplo, hace poco que conversamos con unas compañeras de Cotacachi, comentaban justamente que ellas son autoridades electas y la violencia política que ellas atraviesan es abismal, ¿no? Entonces, mi recomendación en ese punto sería, bueno, activar las herramientas legales que se tiene, ¿sí? No solo a nivel institucional, sino en los propios espacios políticos. Pero luego también hay otra que es un poco tiene que ver con la pregunta que vos comentabas, Jessica, anteriormente para Daniela, sobre cuáles son estas dificultades institucionales o las barreras institucionales, y que tiene que ver con que la política está tan masculinizada que las dinámicas políticas se constituyen una barrera de acceso a las mujeres a la política, ¿sí? Esto que pareciera no tener nada que ver con la violencia política es muy importante porque, por ejemplo, las dinámicas de la política no se ajustan o no son amigables con los horarios o sea, con el trabajo doméstico de muchas de las mujeres, y eso no solamente que ya es una barrera de acceso, sino también es una dificultad o un potencial elemento para violencia política. Los casos típicos de mujeres que no pueden estar en distintas reuniones, en distintos horarios, porque no compagina con sus tareas de cuidado, son justamente por eso agredidas, excluidas, violentadas y de manera, digamos, y de distinta manera. Entonces, nada, yo diría ahí que bueno, tomar en cuenta las herramientas legales que se tienen, por parte de las propias candidatas, autoridades electas o defensoras de derechos humanos, pero además también, digamos, hacia el CNE, hacia sus partidos políticos, y después también del otro lado,
el CNE tome en serio lo que significa la prevención de la violencia política. Sí, así es. Muchísimas gracias, Joana. Y justamente estábamos hablando de estas, tú mencionabas estas barreras y estas limitaciones, y justamente a eso va enfocada mi pregunta hacia Daniela. Hemos y coincidimos en que son muchas las barreras que obstaculizan el empoderamiento y la participación de las mujeres en estos espacios de poder. Y ahí es cuando caemos en cuenta en que no solo se trata de querer estar, sino el de poder estar y ser parte de la toma de decisiones, porque tenemos varias limitaciones que afectan en nuestra vida cotidiana. Daniela, ¿cuáles consideras que deberían ser los incentivos que el CNE puede implementar para propiciar la participación política de la mujer? Bueno, yo creo que hay que partir primero por la sensibilización a los servidores que trabajan dentro de la institucionalidad, ¿no? Coincido muchísimo con Joana, que no podemos lanzar la pelotita a la sociedad civil o a las mujeres o decir que porque las mujeres no exigimos o las mujeres no pedimos, pues simplemente la institucionalidad se desentiende sobre estos temas, ¿no? Partiendo por ahí, primero la sensibilización es realmente necesario, pero la sensibilización desde mujeres y desde personas que conozcan sobre los procesos y que hayan estado en los procesos, que la hayan sufrido, la hayan luchado, porque esa es otra, ¿no? Sensibilizan muchas veces a las instituciones públicas o a los funcionarios sobre cierto tema y desafortunadamente, sin querer desmerecer, ¿no? Pero vemos a personas primero que ni siquiera entienden sobre el tema o sobre la realidad en la que vivimos y estamos las mujeres, ¿no? Partiendo por ahí, la primera. Segunda, que bueno, para el 2025 creo que sí nos genera bastante expectativa porque ya tendríamos la obligatoriedad de los binomios presidenciales con paridad, ¿no? Hombre-mujer, y creo que ahí es donde vamos a ver todo este trabajo que va a tener el CNE durante los próximos 4 años, ¿no? Sin olvidarnos que ya tenemos elecciones seccionales a la vuelta de la esquina. El próximo año ya entramos nuevamente en periodo electoral y como decía Joana, sí hay que hacer un llamado de atención al contencioso electoral y ver si qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, insisto yo, la dirección de organizaciones políticas dentro del CNE. Entonces, tomando, Jessy, tu pregunta nuevamente, también es importante que se pueda generar desde el CNE una verdadera construcción de los partidos políticos. Coincido, reitero y soy enfática en que la reforma al Código de la Democracia se la debe hacer y lo primero que se debe reformar es el tema de los partidos políticos y el cómo generar partidos y movimientos, ¿no? Partidos y movimientos políticos y cómo generar desde esto la participación de las mujeres y que no nada más seamos vistas para llenar la lista, para llenar la cuota o porque es la que se le ve mejor dentro de la papeleta o dentro de la fotografía, hablando de los estereotipos que nos ponen a las mujeres, ¿no? Entonces, cuán importante es eso también, el empoderamiento que pueda tener el CNE como institucionalidad, como institución. Tenemos la presidenta que es mujer, es indígena también, que la ha luchado dentro de varios espacios en los que ella ha estado. Tenemos a la consejera también, Estela Cero. Entonces, sí, los esfuerzos que se ha hecho, recuerdo, si mal no recuerdo, hubo una capacitación también que hizo el CNE para la agenda de género, para candidatas que estaban para las elecciones nacionales en este periodo. Pero desafortunadamente era un espacio cerrado y nada más se capacitaron a 33 mujeres, que ojo, que las 33 mujeres fueron designadas por decisión de los secretarios ejecutivos y presidentes de los partidos políticos. Entonces ahí también el CNE, ¿cómo se limita? Se limita nada más a hablar del tema de mujeres, pero no hay una verdadera evolución ni una verdadera intencionalidad de poder generar esta paridad de género o de hablar ya de género dentro de las instituciones. Entonces, como el CNE con las direcciones, insisto, de organizaciones políticas, del Instituto de la Democracia, que son organismos y direcciones que son quienes tienen que estar al lado de las organizaciones políticas y velando el derecho de absolutamente todos,
cómo desde ellos se puede empezar a generar esta vista a las mujeres diferentes, ¿no? A poder identificarnos en las tomas de decisiones a que sí podemos decidir, ¿no? Porque imagínate, es muchísimo peor para quienes estamos también en el tema político, ser joven y ser mujer es el doble de vulneración y el doble de carga dentro de las organizaciones políticas. Entonces, sí es un tema que tiene mucha controversia dentro de esto, porque el poder que lo han manejado los hombres desde el machismo ha sido bastante grande. Adicional a esto, que Ecuador es uno de los primeros, el primer país en Latinoamérica en que la mujer ejerció el derecho al voto, ¿no? Entonces, tomando desde eso y todo el proceso histórico que tenemos, no podemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos ahora, que de cierta manera, con la apertura de las redes sociales, con la apertura de estos espacios, con hablar de un Estado democrático que nos lo pintan muy bonito también, el poder nosotros como mujeres empoderarnos de estos espacios sin dejar de lado, vuelvo a compartir lo que Joana decía, la responsabilidad y la corresponsabilidad que tiene el Estado y la institucionalidad del CNE y del contencioso electoral. Así es, y muchísimas gracias, Daniela, por tu intervención. Justamente coincido y bueno, básicamente el concepto de democracia solo tendrá un significado verdadero y dinámico cuando las mujeres seamos partícipes reales de la toma de decisiones y podamos ocupar estos espacios de poder. No sé si es que tal vez a manera de conclusión, en base a las preguntas que hemos planteado, Joana, quisieras dejarnos un mensaje de manera general. Sí, bueno, a mí me parece importante que, aunque los resultados ya están dados por parte del CNE, aún queda como una cuestión que es súper importante, al menos, además de que, porque los organismos internacionales lo exigen, sino para hacer ese mapeo un poco histórico de lo que significó la última reforma. Necesitamos los resultados oficiales, pero además necesitamos ese registro de datos disgregados por género, ¿no? Que a las elecciones pasadas el CNE no lo hizo, y que además es lo que nos permite justamente evaluar, primero, cuáles han sido los avances que hemos tenido en materia de mujeres en la política, ocupando los cargos, además de lo que hay también en temas de violencia de género, pero además por este otro elemento que mencionaba, que es necesitamos ver cómo han sido los resultados, cómo este año digamos, de testeo de la reforma se evalúa como una primera manifestación de lo que nosotros esperamos sea para los próximos 2 o 4 años que quedamos para la aplicación ya del 50%, ¿no? Me parece a mí, sobre todo porque, digamos, en mi pata investigadora, para mí es súper importante verlo en datos brutos, qué es lo que significaba. Por ejemplo, un poco para la charla de hoy, me senté a ver los datos que tenemos de los 3 últimos procesos electorales, tanto en seccionales como en nacionales, y contrario a lo que uno podría considerar que debería haber un ascenso de participación política de las mujeres, no encontramos ese punto, digamos, de decir, bueno, no importa, tranquilicémonos un poco que en algún momento llegue, ¿sí? Justamente para el tema de participación de mujeres en las vicealcaldías, la estimación que habíamos hecho desde Bolena es que si nosotros tuviéramos que esperar a que, digamos, la buena voluntad o por la naturaleza misma de la gente a votar hacia las mujeres, deberíamos esperar entre 150 y 200 años para que las mujeres efectivamente alcancemos a ser el 50% en espacios de toma de decisión. Entonces, reformas como la última del Código de la Democracia, no solamente que son necesarias, sino que son ultra urgentes, porque son espacios de toma de decisión que nos corresponden para poner en nuestra agenda de mujeres que ha sido históricamente postergada, ¿no?
por ejemplo, la evaluación que se pudo hacer de los planes de trabajo de las candidaturas para presidenciales, es una manifestación de eso, ¿no? Habían como dos indicadores que podíamos ubicar ahí. En primer lugar, que había un buen porcentaje de planes de gobierno que directamente no hacían ninguna mención al tema de mujeres, considerando la problemática, considerando el avance del movimiento de mujeres en el país y además la grave situación de las mujeres en el país, pero por otro lado, en aquellos planes de trabajo en los cuales sí se incorporó el tema de mujeres, ¿sí? La problemática de violencia, de desempleo, de participación política y demás, eran abordados de manera muy superficial, siempre con una mirada un poco homogénea de la mujer, como si hubiera una sola mujer tipo en el país, como si las diversidades étnicas, raciales, etarias, no tuvieran, y además de clase, no tuvieran ninguna significación. Entonces hay un tratamiento homogenizante en donde la única mujer la cual el candidato político está pensando es una mujer soltera, agredida, con hijos. Ese es como el tipo de mujer en el cual se abordan los planes de trabajo, con lo cual se deja de lado las problemáticas de desempleo, se tapan con, como es prácticamente como fue la propuesta de campaña del candidato electo, que es la política está direccionada a tapar un poco las problemáticas de desempleo, de subempleo en las mujeres, con bonos, con ayudas a un grupo poblacional específico, sin hacer una evaluación del problema estructural, ¿sí? Entonces yo creo que esa es como una deuda que no solo engloba el CNE o toda la función electoral, sino incluso a partidos políticos y a la ciudadanía en general, ¿no? De poner un poco este concepto que está en tan disputa del sujeto político, del feminismo, necesita llegar a esos espacios justamente para hacer ruido de estas cosas que podemos, digamos, ver. Así que, bueno, un poco mi evaluación general sería esa, estar atentas a lo que las reformas al Código de Democracia van a significar, digamos, no bajar la guardia en que ya conseguimos la reforma y por lo tanto no hace falta nada. Justamente estas últimas elecciones han sido un testeo de lo que se lograría, tal parece que pese al cambio del método de asignación de escaños, pese a la incorporación de la paridad con todas sus letras, e incluso la conformación de las listas o listas cerradas, debía haber sido un cambio significativo y encontramos que en la Asamblea los resultados son exactamente iguales que hace 4 años. Creo que es un llamado a pensar que la cuestión no se agota solamente en reformas legales, sino que hace falta un cambio significativo en las bases de los partidos políticos, que es ahí en donde, como decía hace un momento, la política está extremadamente masculinizada, es decir, la política necesita reconvertirse para amigarse, para adaptarse a, digamos, que sea que sea adaptable para las prácticas, otros tipos de prácticas políticas más comunitarias, en las cuales la mujer pueda acceder sin ningún problema, sin que eso le signifique un abandono, un cuestionamiento de su vida privada, ¿sí? Así que un poco eso sería mi aporte. Sí, y muchísimas gracias, Joana. Lamentablemente por temas de tiempo estamos con 2 minutitos. Chicas, yo les quisiera agradecer muchísimo por su participación. Daniela, Joana, su participación ha sido muy valiosa, enriquecedora, y de igual manera quisiera invitar a quienes nos miran a seguirnos en nuestras plataformas digitales, Amandla Medio y Mujeres de Asfalto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, abrazos. Chao, Gracias, chicas. Gracias. Chao.